cómo enfocarlo, porque el enfoque uno de los problemas de la enseñanza en medicina es que aquí no te enseñan, casi pocas universidades enseñan cómo enfocar el enfoque año. Entonces tú terminas la carrera y a veces estás, no es una cosa, pues no forma parte del currículum, porque el currículum lo que me dicen es aprende y enseñar las enfermedades, cómo hacer diagnóstico, pero el enfoque diagnóstico es diferente. Quizás lo que más aprendemos a enfocar diagnóstico somos los internistas, ¿no? Porque es parte de nuestro trabajo. Pero pienso que todos los estudiantes deberían salir, porque los ayudaría mucho a resolver sus pacientes. Al final de cuentas, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como médicos terminando? Resolver pacientes. Sea la especialidad que sea, sean clínicos o quirúrgicos. Al final de cuentas claro, ¿qué es lo que deben hacer? Una buena historia, un buen examen físico, saber qué pedir. El detalle es que se enseñan enfermedades, y al final de cuentas, ¿qué es lo que van a ver ustedes? Son enfermos. No van a ver enfermedades. En medida de cuál es la diferencia, muchas. Porque acá pueden haber 30 pacientes con neumonía y no todos son iguales. Entonces, es una forma de pensar que un poquito diferente al resto, pero bueno. Entonces, una forma de enfrentar este déficit es justamente el enfoque diagnóstico. Ustedes muy pocas veces se van a encontrar un libro que te diga enfoque diagnóstico. Casi no. Porque no es fácil, pues. No es fácil hacer un libro de enfoque diagnóstico. Implica muchas cosas. Lo más fácil es, introducción, etiología, o sea, lo mismo de siempre. Pero el enfoque diagnóstico no es fácil. Pero es muy útil, es muy práctico, al menos para los estudiantes. Entonces, ¿cuál es el enfoque diagnóstico digestivo? Y se lo voy a enseñar para que ustedes vean que es sencillo. Usualmente, la patología más frecuente en digestivo es diarrea, por ejemplo, tanto en niños como en adultos, y es lo que ustedes más hacen en el mundo, ¿no? Pacientes con diarrea. El problema es cómo ustedes decirle a su paciente, a la mamá, a los familiares, oye, la diarrea que tú tienes pues, se va a curar rápido, o realmente hay que hacer un examen, o realmente tengo que darte antibiótico. Entonces, al menos ese es el objetivo, ese es lo que necesita el paciente, que tú le digas. Y siempre, pues al final de cuentas, nuestro objetivo como médicos siempre va a ser el paciente, siempre. Entonces, claro, lo que estamos haciendo ahorita con ustedes es muy particular, porque antes no se hablaba nada de esto en breve, sino cuando ya ustedes entraban al hospital. Pero, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? O sea, por experiencia, ya por esto lo venimos haciendo hace como 2 años, de que está mejor. Y eso mejor lo vamos a ver acá unos 6 años más, 5 años, cuando ustedes ya estén como internos, ¿no? Básico. ¿Por qué? Porque antes pues, ustedes aquí en estas 4 paredes, lo único que eran pues libros y estas cosas, puro teórico, nada de historia clínica, nada de discusión. Y eso pues, eso ha cambiado. Tenía que haber cambiado hace tiempo. Eso ya se hace en otros sitios. Desde que entran a la universidad están con casos clínicos. Eso debe ser. Ustedes van a ser médicos y los inicios tienen que enseñarle a tomar las funciones vitales, presión arterial, en las postas, pero ya aprendiendo. Esa es la forma. Pero bueno, entonces, ¿qué cosa es diarrea? Diarrea se define de 2 formas. ¿Ya?
dice primeramente el concepto. Siempre que ustedes estudian algo, tengan claro el concepto. Si ustedes tienen claro el concepto, empiezan bien. ¿Qué cosa es diarrea? Diarrea lo definen de dos formas. Uno, una alteración en la consistencia y alteración en la frecuencia. ¿No? Es decir, consistencia, normalmente la consistencia de las heces pues es deformada, ¿no? Bueno, no es dura como tal, pero bueno, tiene su forma. Pero si esa consistencia pues es fluida, pues eso, por más que me digan, no, yo solamente he hecho una sola vez, pero está líquida, ya eso no es normal, ¿no? O pues que tú digas, ajá, ¿hasta cuántas veces al día yo puedo evacuar? Hasta 3. Si evacúo más de 3 veces, pues tampoco es normal. Entonces, no, yo he hecho 4 veces, 5 veces, pero no está formadito, ¿no? Eso tampoco es normal, a no ser pues, que tú toda la vida has hecho eso, pero cuando no creo. Entonces, esos conceptos son importantes. Una alteración en la consistencia o aumento de la frecuencia más de 3 veces, eso es diarrea, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque el paciente, ustedes le van a preguntar al paciente. Recuerden que al final de cuentas toda la información que ustedes saquen va a ser del paciente. ¿Y cuándo serán los excelentes médicos? Cuando pues, la información que obtengan sea la verdadera. Que no es fácil, no es fácil porque el paciente no sabe medicina. Entonces a veces es un dolor de cabeza sacar la información y ustedes van a ver cuando estén de internos pues, haciendo la historia clínica, pues hacen a un mismo paciente y habría como 10 historias diferentes. No, que me parece que hacen eso, a mí también, parte del aprendizaje, pero pues si tú vas con estos conceptos definidos, pues la probabilidad de que no te equivoques es alta. Bien, entonces, uno es la definición. ¿Qué cosa es diarrea? Eso es diarrea. Por ahí hay algunos, pues, teóricos que trabajan pues, en laboratorio. No, pero diarrea es cuando pesa más de 200 gramos. Es cierto. Pero ¿quién va a estar pesando la diarrea? Pero es otro concepto teórico. Bien, entonces, cuando tengas un paciente con diarrea, pues ya sabes que no es diarrea, le preguntas si está seguro si es diarrea. La segunda pregunta es, el tiempo. El tiempo. Eso es muy importante. Siempre cuando ustedes se enfoquen en una enfermedad, es el tiempo. ¿Por qué? El tiempo te dice si una enfermedad es aguda, subaguda o crónica. ¿Por qué es importante el tiempo? Porque hay enfermedades que son agudas, subagudas y crónicas. Entonces, una diarrea menos de 14 días es aguda. Una diarrea de 14 a 28 días es subaguda y más de un mes crónica. ¿Y por qué es importante esto? Porque, pues, si es una diarrea aguda, pues tú vas a plantear, por ejemplo, que es una enterocolitis, puedes comer algo en la calle, eso es agudo, ¿no? Entonces, en cambio, hay diarreas que son crónicas, ¿no? Por ejemplo, una enteritis tuberculosa, ¿no? Eso es crónico, ¿no? Una enfermedad de Crohn, un tumor, eso es crónico. Entonces, el tiempo te ayuda mucho a diferenciar cuál es la probable causa. Entonces, la segunda pregunta que te tienes que hacer siempre es, la tercera pregunta que tú tienes que hacer es, ¿tiene moco, sangre? Así puntual, moco, sangre. ¿Por qué es importante? Porque el que tenga moco, más que nada sangre, ya te define un tipo de diarrea, disentériforme. Entonces, si disentériforme, moco, sangre, o sea, es algo que está ulcerando, algo que está invadiendo, algo que está... Y hay ciertos microorganismos que te producen este tipo de diarrea. Entonces, muchas veces tú vas a ver los niños, sí, como agua, ¿no? Líquidas, pero entonces fluidas, Entonces, esas son otras causas. Por ejemplo, lo más frecuente, pocas veces tú vas a ver, casi no ves
un cuadro viral con moco y sangre. O sea, en cambio, lo que más vas a ver es que sea líquido, ¿no? Lo que pasa en los niñitos que se van en diarrea, viral. En cambio, en los adultos, pues viral casi tú no ves, adulto, viral. Pero si es líquido, si moco y sangre, pues lo más probable es que puede ser toxina, ¿no? Es decir, que puede comer por ahí, que es lo más frecuente, y le viene una diarrea a las 4 o 6 horas, pues todo líquida, sin moco, sin sangre, eso es toxina, ¿no? Algo come en la calle, pues, la comida china, esas cosas. Entonces, eso. Entonces, todas esas cosas tú vas viendo y vas evaluando, preguntando a los pacientes. Entonces, mira, ve, ya tienes una posibilidad, ya sabes. ¿Por qué? ¿Por qué disenteriforme? Porque usualmente, si es disenteriforme, tiene moco y sangre, usualmente ya tienes que ir pensando que lo más probable, ¿cuáles son las causas más frecuentes? O es bacteriano o es parasitario. Bacteriano, pues Shigella, Pinocoidea, parasitario, la mediasis. Entonces ya tienes que ir pensando que probablemente o le vas a poner un tratamiento antibiótico o le vas a poner un tratamiento antiparasitario, ¿no? Y para completar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, ¿qué examen le haces? Pues la pregunta clásica del profesor Edgar. Ajá, ¿y qué le van a pedir? Le van a pedir un examen de ese. ¿Y para qué le pides un examen de ese? Ya. ¿Le van a pedir grano en este? ¿Tú le pedirías grano en este? ¿Ah? ¿Sí o no? No tiene lógica, pues, es un bacterio que está lleno de bacilos gram negativos, ¿no tiene lógica? Pero sí, no, pues, o sea, no tiene lógica, pues, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es lo que hay más en el aparato digestivo? No son gram negativos. No, no vas a pedir gram, pues. Lo que vas a pedir es leucocitos fecales. Eso es otra cosa, leucocitos fecales. ¿Por qué le vas a pedir eso? Porque es la relación que hay entre, por ejemplo, los leucocitos, ¿no? Si hay linfocitos, por ejemplo, si tú ves leucocitos fecales, el 90% son leucocitos. ¿A dónde va eso? ¿Para bacteriano o para viral? Bacteriano. En cambio, si eso lo han visto ya lo mismo que han visto en líquidos, es lo mismo concepto. Tú ves más leucocitos, polimorfo, eso es bacteriano. Si tú ves linfocitos, pues eso es viral. La primera posibilidad viral, la primera posibilidad. Entonces eso te ayuda mucho. Ahora, después de eso ya, pues lógicamente, cultivo. Ya, dependiendo de lo que estemos pensando. Pero más o menos eso es la forma. Con eso tú ya le estás diciendo al paciente, mira, tú tienes una infección bacteriana, viral, eso es agudo, te voy a probablemente dar medicamento porque ya sabes que no sabes hacer. Eso es enfoque. Y eso que le he dicho, eso es para cada síntoma importante, para cada síndrome, así no. Por eso es que a veces uno pregunta mucho y sabe dónde examinar, ir directo para hacer diagnóstico, ¿no? Pero eso es pues lo que se debe enseñar, porque al final de cuentas uno de los quiere que ustedes pues sean prácticos, efectivos, y pues yo pienso que mientras más temprano se enseñe eso a ustedes van a ser mucho mejor, ¿no? Esa es la idea. Pero ese es el objetivo, ¿eh? Bien, entonces la flora intestinal, microbiota, esto es lo más interesante que está pasando últimamente. La microbiota
intestino es el segundo cerebro, siempre lo digo. El segundo cerebro está en nuestro intestino, para que sepan, ¿no? Y ahí está la microbiota. La microbiota cada vez tiene una serie de funciones que a veces nos quedamos asombrados. Lo último que se sabe, por ejemplo, son los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Que antes sospechaba, ahora es butirato, ¿no? Que prácticamente pues, refuerza el sistema inmune, ¿no? Tan importante, donde se ha visto que un daño a nivel de los enterocitos, de la mucosa intestinal, pues es un factor que condiciona muchas enfermedades, ¿no? Recuerden ahí, pues, esa microbiota está formada por bacteroidetes, firmicutes. La relación de ambos es importante porque cuando se altera la relación, se produce, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, Alzheimer, las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, tú mejoras tu mucosa intestinal y la enfermedad autoinmune mejora. Eso se ha visto con Hashimoto, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues esto que antes, no, si la flora intestinal, ¿no? Eso ya dejó de ser eso. Ya esta microbiota tiene mucha relación pues, con el pulmón, con el cerebro, con los órganos endocrinos, con todo. Entonces, se habla de los ejes: el eje intestino-pulmón, intestino-cerebro, intestino-riñón. O sea, que se está encontrando cada vez cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, esta es alguna de las funciones, ¿no? Producción de bactericidas, consumo de nutrientes esenciales, competencia, producción de vitamina K, lógicamente que pues, estimula la fagocitosis, todo lo que es la parte inmune, ¿no? Eso está ya demostrado con los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, por eso es que a veces, ¿qué es lo que pasa, no? Lo que pasa es que muchos pacientes, por ejemplo, pues son sometidos a tratamientos antibióticos y pues eso es lo que es lleva la microbiota. Entonces los patógenos que están ahí pululando pues se meten y pues causan problemas, ¿no? Entonces eso ya lo vamos a ver. Hay el Clostridium, por ejemplo, es un ejemplo clásico. La infección por Clostridium se da en pacientes hospitalizados, ¿no? Los pacientes hospitalizados a veces tienen enfermedades severas, sepsis, infección urinaria, por otra cosa, y después empiezan con diarrea. Entonces, lo que uno ya piensa y dice, nos volamos la microbiota y probablemente se infectó con Clostridium. Entonces, tenemos que hacer un estudio para descartar eso y darle otro antibiótico para que mejore y reforzar la microbiota, ¿no? Entonces, aquí está demostrado, pues, plenamente demostrado la importancia de la microbiota en el proceso de salud y enfermedad. Este es un ejemplo solamente de cómo los enterocitos, bueno, no los enterocitos, sino hay una serie de células que están entre los enterocitos, como la célula de Panet, que son las que están de color celeste, ¿no? La célula de Panet, recuerden qué cosas son los PAM, los péptidos antimicrobianos, ¿no? Ahora que uno de los que forman péptidos antimicrobianos son los queratinocitos, ¿no? En la piel, pero también en la mucosa intestinal estas células de Panet forman, dígame, alfa-defensinas, beta-defensinas, y prácticamente forman parte pues, de este sistema de defensa a nivel intestinal. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es que la microbiota juega un papel muy importante en el mantenimiento, en la defensa, en la producción de sustancias nutritivas, en la maduración del sistema inmune, en el sistema de defensa, ¿no? Cuando hay una disbiosis, ¿qué cosa es disbiosis? Una alteración en la microbiota, pues se produce, pues hay una predisposición para hacer enfermedad.
Entonces, justamente cuando hay disbiosis, donde entran microorganismos, se producen las infecciones, ¿no? Entonces, y una de las manifestaciones más frecuentes son las diarreas, que pueden ser disentéricas, justamente lo que te decía, moco y sangre, o una diarrea acuosa aguda que usualmente puede tener moco, pero no tiene sangre. Bien, entonces, las diarreas, pues, la causa más frecuente de infecciones, recuerden que son las respiratorias, y en segundo lugar vienen las diarreas. En tercero están las infecciones urinarias, en ese orden de cosas. Entonces, este esquemita se lo voy a explicar, porque prácticamente este es el objetivo de toda la clase, este esquemita. ¿Ya? Entonces, para empezar, hemos hablado de que en el intestino están los gram negativos, ¿cierto? Y nosotros ya conocemos que la Escherichia coli es un gram negativo, un bacilo gram negativo. Pero la Escherichia coli pues son dos grupos, los enteropatógenos, los que les gusta estar en el intestino, y los uropatógenos. Son los mismos. Lo que pasa es que a uno no le gusta estar en el colon. Entonces se va a las vías urinarias a causar infección urinaria. Pero son los Escherichia coli uropatógenos, los famosos UPEC. Pero ahora vamos a estudiar a los enteropatógenos, ¿ya? A los primos de los... Ahora, estos enteropatógenos son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. ¿Ya? Son la Escherichia coli enterotoxigénica, enteropatógena, enteroinvasiva, enterohemorrágica y enteroagregativa. ¿Ya? Son 5. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene una forma particular de producir diarrea. Ojo, para empezar, no todos, algunos son más severos, ¿ya? Otros son sencillos. ¿Ya? Entonces, ese es el primer concepto. Bien, vamos a ver primeramente esto, ¿ya? La Escherichia coli. Hay otras bacterias, sí, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia enterocolitis. Cólera tiene una particularidad, como es Clostridium difficile, es el que estamos hablando ahorita. Rotavirus es un virus, es el más frecuente, que antes causaba problemas en los niños, se morían, pero ahora gracias a la vacuna, pues ya mejoró. Y los dos parásitos más frecuentes que producen diarrea son Giardia y Entavistolis. Eso. ¿Ya? Y la diferencia justamente en que Entavistolis es disenteriforme usualmente. En cambio, Giardia no. Giardia no. Entonces ya estamos viendo las diferencias, ¿no? Pero vamos a ocuparnos primeramente del primer grupo para, mediante ciertos datos, poder diferenciar este es tal, este es tal, este es tal y este es tal. Bien, vamos con la enterotoxigénica, la primerita. Ya el nombre te dice enterotoxigénica, tiene toxina. Entonces, usualmente, cuando es toxina, el mecanismo de infección es producir diarrea acuosa, usualmente. ¿Ya? Usualmente. En este caso sí, la Escherichia coli produce una diarrea acuosa, porque tiene una toxina lábil, termolábil y termoestable. ¿Por qué hay que recordarlo al enterotoxigénico? Porque si te preguntan siempre en los exámenes, cualquier tipo, enano que tú quieras, sea para el extranjero igual, ¿cuál es la diarrea más frecuente? ¿Cuál es el microorganismo asociado a la diarrea del viajero? La respuesta es la enterotoxigénica. Ya, es la que se relaciona con la diarrea del viajero. ¿Qué cosa es la diarrea del viajero? Bueno, por ejemplo, pues tú te vas a otro país, te vas a México, te vas a Brasil, te comes una comida de allá que es propia de ellos y pues te vas en diarrea, ¿no? Porque no estás acostumbrado, por ejemplo, a los elementos que ellos agregan a su. Eso es usual, frecuente. Entonces, por eso que siempre cuando uno viaja, pues poquito a poco, ¿no? Hasta que te adaptes a la alimentación de donde llegamos. Siempre es diferente, ¿no?
Entonces, pero el concepto es ese, ¿no? ¿Y cuál es la característica? Justamente una diarrea acuosa. Hablando de toxinas, porque hablando de toxinas, aquí es muy frecuente, pues, pacientes que llegan a la emergencia, realmente 10 de la noche, 11 de la noche, con dolor abdominal, con una diarrea, vomitando. Luego mire, le contestan, no, ¿qué pasó? No, fui a comer, ¿desde qué tiempo? Hace una hora. ¿Y dónde fuiste? Me fui a comer comida a Chile. Eso es clásico, ¿no? Entonces, la comida china tiene una bacteria que es el Bacillus cereus, así se llama, el Bacillus cereus. Entonces, casi, que le gusta pues la comida china, el arroz chino, ¿no? Entonces, ahí están esas toxinas. Entonces, a veces pues no se dan bien la mano y estas cosas, o no sé, pues el arroz será de cuántos días, y bueno, te vas en diarrea. Entonces, ahí eso es mantenimiento, hidratación, eso es suero oral, calma de los vómitos, porque eso es por toxina y pues diarrea esa cosa. Ahí antibiótico no hace nada, ¿no? ¿Para qué? Bien. Esta, la entera patógena, es bien interesante. Ustedes van a ver el mecanismo de acción de muchas bacterias que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta, la enteropatógena, también produce diarrea acuosa, se adhiere al enterocito, pero ¿qué cosa hace? ¿No? Se agarra el receptor, se lo recrimina y empieza a jalar. Entonces, jala, ¿y qué pasa con la vellosidad? La vellosidad que tiene este tamaño, como lo jalas, se acorta. Toda la velocidad es baja. Eso es pues, lo hace la enteropatógena. Entonces, ¿qué cosa produce? Un acortamiento de la microbiota. Entonces, si no hay velocidad, no hay absorción. Por lo tanto, si no hay absorción, pues todo lo que come por abajo, ¿no? Una diarrea acuosa. Pero miren la forma como lo hace. No lo hace otro, lo hace solamente esa. La entera invasiva, no, la otra es esta, la entera agregativa, para ubicar que dentro de esas 5, 3 son diarrea acuosa, ¿no? La enterotoxigénica, la enteropatógena y la enteroagregativa. Agregativa, ¿qué cosa? Bueno, está la mucosa intestinal, llega esta bacteria, la agregativa, agrega. ¿Qué cosa agrega? Moco. Moco. Al final, aquí está un grueso de moco, ¿no? Entonces, si hay un grueso de moco, ¿qué cosa va a absorber? Nada, no absorbe nada, entonces una diarrea acuosa. Entonces, tiene una toxina, sí, es uno que es la que causa ese aumento de moco. Entonces, de esas 5, 3 son las que producen diarrea acuosa. Entonces, hay que recordar a dos que son estas, ¿no? Hay una que son entera invasiva, ¿ya? Que es esta, lógicamente, entera invasiva, produce disentería, pero esta es la más peligrosa, la enterohemorrágica. ¿Por qué es la más peligrosa la enterohemorrágica? Porque tiene una toxina, mira, ¿ya? Que se llama la verotoxina 1,2, que es muy semejante a la que tiene Shigella. La Shigella tiene también la verotoxina, vamos a ver aquí, Shigella. ¿Ve? Pero, no es igual. ¿Por qué? Porque esta, la enterohemorrágica, si bien es cierto, causa un problema de sangrado, llega al vaso sanguíneo. ¿Y qué pasa cuando llega al vaso sanguíneo? Forma trombos. ¿Y qué pasa cuando forma trombos en el vaso sanguíneo? Pues
el glóbulo rojo, la plaqueta, pues al pasar por los trombos, que se destruyen, no pasa, quiere pasar y está fundiendo el trombos. Entonces, ¿qué cosa forma? Una anemia hemolítica. Pero como están los trombos, se llama microangiopática. ¿Ya? Entonces, forma una anemia hemolítica microangiopática. ¿Y cuál es el órgano que va a sufrir más? El riñón. ¿Y por qué sufre más? Porque recuerda que el riñón, pues, 25% de la sangre llega al riñón. Entonces, hay insuficiencia renal, se llama síndrome urémico. Entonces, mira todas las cosas que causa este. Por eso que se llama síndrome urémico hemolítico. Esos son siempre en el periódico sale, no, yo que como un sándwich, no saben una hamburguesa. Ajá, una hamburguesa, pues casi se muere, porque es esto. ¿Ya? Síndrome urémico hemolítico, ¿no? O sea, una anemia hemolítica microangiopática más un problema renal, por eso se llama síndrome urémico. Okay, entonces, de estos 5 ya saben diferenciar, estos son diarrea acuosa y estos son diarrea disentérica, el más grave este. Y ya saben por qué. Bien. Ojo, no se olviden que este no es por toxinas. Acá no hay nada de toxinas. El enteropatógeno. No hay nada de toxinas. Bien. Luego tenemos las usuales, las bacterianas, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia enterocolítica, que en realidad estas, si bien es cierto, puede producir diarrea cosas, pero usualmente la diarrea es inflamatoria, ¿no? De esta, la más aguda es la Shigella, pues. La Shigella es la más aguda, ¿no? Tú comes algo y entra la Shigella, pues como tiene su toxina, pues usualmente, pues la diarrea usualmente disentérica. En cambio, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, usualmente no es tan agudo, es subagudo. ¿Ya? Pero pueden presentar una diarrea cosa, pero disentérica es a la larga. Recuerden que la tifoidea, antes cuando uno no tenía antibiótico, pues eso es lo que uno veía en la historia natural de las enfermedades, ¿no? Eso está escrito en los libros antiguos. Entonces la tifoidea tiene, la evolución de una tifoidea sin tratamiento son 4 semanas, para que sepan. 4 semanas, un mes. Entonces la primera semana, 2 semanas, el paciente pues, está con dolor, diarrea, las famosas diarreas de color de alberja, verdosa. Y es en la tercera semana es donde sangra y donde se perfora. En la tercera semana. Ahora, muchos pacientes pasan la tercera semana, 4 semanas y se cura. Fin de la vida. Por eso es que 4 semanas. 4 semanas es el tiempo. Pero, pues por eso te digo de que no es tan agudo. Siempre de esta manera es subagudo. Bien. ¿Hay toxinas? Sí hay toxinas, enterotoxinas. El virus cólera, el cólera sí definitivamente es por toxinas. Es por toxinas. Y la diarrea es pues, definitivamente pues, acuosa. ¿Cuál es el problema con esas toxinas que están, para explicarles bien, en el enterocito? Saben que normalmente uno come, ¿no? Todo lo que come pues llega primero al estómago, se forma el quimo, el movimiento del estómago, el jugo, pues, el ácido clorhídrico, luego pasa al duodeno, las sales lineares, y luego llega al yeyuno, prácticamente donde empieza la absorción, ¿no? Yeyuno, ilion, ahí la absorción. Pero entonces, ahí está casi como bastante con partículas. Entonces el enterocito en sus vellosidades, ¿no? Lo que tiene está el sistema pues, sodio-potasio, ¿ya?
que ASA, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen? Pues, obviamente, este sistema de bombeo sódico potásico lo que hace es, necesita energía para, pues, meter el sodio, ¿no es cierto? Porque normalmente el organismo, pues la célula tiene mucho sodio, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, es lo que más tiene. Y para la energía, lo que necesita, pues, para meter más sodio, pues necesita energía. Entonces, este sistema, pues, hay dos sistemas que hacen eso: el sistema MP cíclico y el sistema GMP cíclico. ¿Ya? Entonces, normalmente estos dos funcionan y hacen, pues, que metan sodio. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con estas toxinas? Usualmente todas esas toxinas que producen diarrea, pues atacan este sistema, tanto el AMP cíclico como el GMP cíclico, y hace que no absorban si no lo tienen para el otro lado. Pero uno de los que más potentes actúan es la toxina del cólera. Porque si las otras, pues, hacen de que, pues, absorba como 10 veces, 20 veces, esto lo hace 1000 veces. 1000 veces para que la bote. Por eso es que los pacientes con cólera se mueren en 24 horas. ¿Ya? Por eso es que o sea, es tanta la diarrea que produce que el color de las heces, que ustedes saben de qué color es, el marrón, es en blanco, como una leche de arroz, ¿no? Entonces, y ahí hasta sale restos de, pues, de intestino, ¿no? De tanto que, ¿no? Y por eso que durante la epidemia que hubo aquí, pues, tuvieron gente que desconocían esto y, pues, una vez que vieron que era cólera, pues ya era lo primero que vía, porque si le pones a inventar, pues se mueren, ¿no? Y lo otro, el Clostridium difficile, que también es por toxinas, son pacientes usualmente que hacen diarrea estando hospitalizados. Es decir, pues, bueno, nosotros trabajamos en el hospital, pues, a veces los pacientes están graves, tenemos que darles, pues, antibióticos potentes y, pues, no barremos la flora, la microbiota. Entonces, pero lamentablemente este paciente puede tener ahí Clostridium, o en el hospital mismo el Clostridium, se mete el Clostridium y empieza a hacer desastre, ¿no? Diarreas. Es tan a veces el intestino se extiende tanto, porque se inflama tanto que se perfora, ¿no? Se perfora, ya una peritonitis, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Y el virus, como verán, hay uno solo, que es el rotavirus. Felizmente que ya no vemos eso, porque los niños ya se vacunan, ¿no? Ya, pero hasta hace, bueno, en su tiempo, casi todos los niños menores de 5 años, pues, se morían por el rotavirus. No se sabía qué hacer hasta que apareció la vacuna. Y los dos parásitos más frecuentes que causan diarrea, la Giardia lamblia, ya sabemos la giardiasis, pues, ¿no? Que básicamente en el duodeno, un síndrome de mala absorción. Los clásicos, si te ponen atorrean, ¿no? En cambio, la enfermedad histolítica usualmente es disentérica, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace es, pues, ulceraciones, ¿no? Botón de camisa, ¿no? Así es. Bien. Bien, yo creo que con esto ya, ¿qué más? Ahí están las enterobacterias. ¿Cuáles son enterobacterias? Son bacterias, pues, del intestino. Todas esas bacterias que estamos mencionando ahí, la Escherichia coli, la Shigella. Tiene un abrazo. Saca su arma, bro. Yo perdí un abrazo. Hasta aquí llego, Hasta aquí. Se asusta. Está blanco.
lleve un abrazo, profe. A ver. Bien, entonces una característica importante no se olviden de los gram negativos, porque las enterobacterias son bacilos gram negativos, son los lipopolisacáridos, no se olviden, no se olviden, los lipopolisacáridos. Y pues es una característica porque tú estudias a los gram negativos y pues hacen más daño cuando se mueren, ¿no? Porque liberan los lipopolisacáridos y eso causa más reacción inflamatoria, ¿no? A diferencia de los gram positivos, ¿no? Aquí ven, ¿no? Los factores de virulencia tienen cápsulas, tienen los flagelos, ¿no? El antígeno, justamente, esto es clásico, ¿no? Antes, bueno, ahora ya no vemos mucho, pero a veces en la emergencia sí pide la serología para tifoidea. Ustedes van a ver antígeno H. El antígeno, pues justamente es el del lipopolisacárido, ¿no? El antígeno H es el flagelar. El antígeno K es el de la cápsula. Casi eso no, pues. Lo que sale es el antígeno O y el H. Pero ya antes, pues, eso había una gran confusión. Si mientras más alto es el antígeno O, eso está activo, era eso. Ya quedó en la historia, ¿no? Entonces, pero para que ustedes vean cómo es lo que con eso nosotros nos ayudaba. Ahí está el Escherichia coli. Bueno, ya saben que el Escherichia coli, pues, no solamente causa infecciones gastrointestinales, sino también urinarias. En el neonato causa meningitis, ¿no? Y sepsis, ¿no? Y sepsis. Entonces, ahí están, todas están ahí, las 5 que hemos visto. Ahí están. Todo lo que les expliqué está ahí. Ahí está la enteropatógena, ahí está la enterotoxigénica, ahí está, pero ¿ve? Ahí dice diarrea de viajero chiquitito, pero ya ahí está. De todas maneras, aquí está más grande, la enteropatógena. ¿Ves lo que decía la enteropatógena? Mira, ves cómo se une a la intimina, que es un receptor, y cómo lo jala, ¿ves? Cómo lo jala, anclaje, borramiento, y pues va jalando y va desapareciendo las vellosidades, ¿no? Al final es una mala absorción. La enterotoxigénica, lo que decíamos, ¿no? Son toxinas. Las toxinas son las que alteran justamente, ahí está, la termolábil y la termostable. La termolábil actúa sobre el GMP cíclico, ¿ya? Igual, y lo que hacen es, pues, bloquear y en vez de absorber para adentro, sacan por fuera, por secreción. Por eso se llama diarrea secretora. Secretora porque secretan por fuera. Y es líquido, pues, ¿no? Líquido. Luego la enteroagregativa, que tienen una, pues también tiene una toxina, aquí está. Y lo que hace es, pues, colocar moco como una fila de ladrillos encima de la mucosa intestinal. Y esta es la enterohemorrágica. Miren, ven cómo entra la toxina, la verotoxina entra en los vasos sanguíneos, ¿no? En los vasos sanguíneos produce trombosis, y al producir trombosis, pues trata de pasar el glóbulo rojo, se destruye, entonces es una anemia hemolítica microangiopática. ¿Ya? Y como el riñón pues tiene una gran cantidad de vasos, afecta el riñón y produciendo un síndrome urémico. Acá sí me olvidaba decirle cuál es el serotipo. Una vez preguntaron eso en la persona. Bueno, 157H7 y el 054H4, pero esos son los serotipos más frecuentes que producen esta forma hemorrágica. Por si acaso, ¿no? 057H7 y 054H4. Bien. Esta es la anterior invasiva, esto es lo más sencillo porque lo que hacen es, pues, destruir tisular, infección, necrosis. ¿Ya? Aquí está la salmonela, lo que te decía, pues igual la salmonela
gram negativo, alimentos, ¿no?, contaminados. ¿Ya? Entonces, pues la gastroenteritis, pero puede ser una infección sistémica. Y eso es lo que es la fiebre tifoidea, ¿no? La fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica porque da fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, pero puede sangrar y puede perforarte. Hepatomegalia, ese es la tifi, importante por eso, ¿no? Puede ser sistémico. ¿Ya? Muy bien. Aquí está la enfermedad. Pues básicamente esto te voy a preguntar es qué cosas tienes que hacer. Pues, ¿qué cultura pedirían? Si es fácil. ¿Qué medio cultivo? ¿Qué medio cultivo? SS. ¿Ah? SS. Claro, muy bien. Puede estar en de una confi, pero está muy bien. El SS, Salmonella Shigella. Excelente. Entonces, ahí está. ¿Y cuál es la diferencia entre la Salmonella Shigella? Ya que dijiste SS. ¿Cuándo es Salmonella y cuándo es Shigella? Salmonella es cuando se pone negro, Shigella cuando es transparente. Exactamente. No se olviden, eso está en la clase de laboratorio. Entonces, la Shigella pues es más aguda, ¿no? También son bacilos gram negativos, por eso que ni modo, no van a pedir pues un gram, ¿no?, a una diarrea, ¿no? Por favor, por ahí pidieron ahí un, ¿no?, que va. Entonces, hay varias disenteriae, Flesner y Boyle. El más frecuente es el disenteriae, por si acaso, el más frecuente. Pero siempre se limitan al aparato gastrointestinal. Esa es la característica de Shigella. Shigella no es sistémico. Shigella es a nivel. Sí. Entonces, lo que hace, lógicamente, es si hace daño porque produce disentería. Sea un problema con Shigella. Mira, moco, sangre. ¿Qué vas a pedir? Agar Maconqui pues también, pero el agar SS, como bien dice, porque esas colonias negras son sulfuro de hidrógeno, no se olviden, sulfuro de hidrógeno. Aquí está Vibrio cólera. Vibrio cólera, pues es el bacilo también es gram negativo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tienen que saber de Vibrio cólera? Aparte de que produce diarrea, son los serotipos. Aquí está. 0,1 y 0,139. Esos son los serotipos de Vibrio cólera. Eso preguntan, 0,1 y 0,139. Ahora, hay otros virus, sí, para hemolíticos y el buníficos. El buníficos es de piel. Y el para hemolíticos sí produce diarrea también. Pero el más frecuente es el cólera con sus serotipos 0,1 y 0,139. Ahí está. ¿Lo ven? Este es justamente la epidemia que hubo en Perú en el 91 al 95. Y aquí está el causante, ¿no? Los mariscos fue la vía que llevó al cólera. Y esto es importante. Esto es, dice Vibrio cólera. Aquí están los serotipos, ¿no? 0,1 y 0,139. 0,1 y 0,139. Esos son los que producen la enfermedad. ¿Ya? Entonces, y el más importante es el 0,1, porque este es el biotipo clásico y todo. Se lo preguntaron una vez, y para que no lo sorprenda, de todas maneras, es eso. ¿Ya? Lo que le decía, pues las alteraciones a nivel del sistema sodio-aminoasa, y lo que hacen es, pues, ahí está, la debilidad toxiclasa. ¿Ya? Y especialmente, la toxina tiene dos partes, la parte A y la parte B. La parte A es la patógena, la que produce daño.
parte A. Es la que activa a la ANA. Miren cómo esa diarrea, la C, mire qué color lo ponen, como agua de arroz. Blanco. Bien. Este es otro, cuando hablamos de Helicobacter pylori, estamos hablando de gastritis, estamos hablando de úlcera y estamos hablando de cáncer gástrico. Ya fue la primera bacteria que se relacionó con cáncer. ¿Ya? ¿Y qué tipo de cáncer se relaciona? El linfoma gástrico. También es una bacteria gram negativa, que está en el estómago, ¿no? Entonces es la que está relacionada con esa enfermedad, ¿no? Como ven, pues la causa más frecuente de gastritis crónica es el Helicobacter pylori. Y la úlcera que está relacionada es la úlcera gástrica, no es la duodenal, la gástrica. Usualmente el diagnóstico es, el mejor diagnóstico es por vía endoscópica. Se hace la endoscopía y te toman la muestra. Sí, me dirás, sí, pues, pero hay también la serología, pero eso casi no tiene mucho valor. Confunde, por si acaso. Y hay una prueba que es la prueba de la... ¿Dónde está? Aquí está, la prueba del aliento. La prueba del aliento sí es diferente. Te preguntan, la prueba del aliento es para el Helicobacter pylori, porque recuerda que el Helicobacter pylori tiene una enzima que es la ureasa, que degrada la urea. Entonces en eso se basa la prueba del aliento. Bien. Bien. Esto se va a complementar con el de la práctica. En la práctica está la parte de los exámenes, que es importante para, y quiero que te hagan preguntar. El examen que más o menos lo hemos conversado. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, muchachos, entonces, ¿quién tiene